uso del dinero y que no tengamos miedo de hablar de eso. A veces es como que, ay, no hablemos de eso en la iglesia o no vamos a tocar ese tema porque es un tema como delicado, pero el dinero es un buen siervo. Lo que sí es un mal amo. ¿Sí? Diga conmigo, es un buen siervo, pero es un mal amo. Por eso la palabra dice, no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir a nuestro Señor, pero tenemos que saber que el dinero bien administrado, bien usado, es un buen recurso en nuestras vidas. Y es fundamental que nosotros siempre tengamos presente eso. Todo lo que poseemos, todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro trabajo, lo que hoy nos pusimos, lo que hoy comimos, el vehículo en el que llegamos hasta acá, todo es del Señor. Amén. Nosotros somos los administradores. El Señor nos ha dado eso para administrar, para cuidar. Y mire si será importante el dinero, que en la Biblia hay un montón de pasajes referidos a un montón de cosas. Pero a lo largo de la palabra hay muchos más pasajes referidos al dinero, a la administración, a las ofrendas que a cualquier otra cosa. Hasta las parábolas, que hay 38, 16 de ellas son respecto al dinero. Así que el Señor sabía que nosotros íbamos a necesitar de ese manual, que lo tenemos que usar para todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todas las cosas para el buen uso del dinero. Y todos tenemos finanzas, todos manejamos dinero. El tema es que nuestras finanzas puedan ser finanzas sanas. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestras finanzas sean sanas? ¿Amén? Y para eso hay cosas que nosotros tenemos que poner en práctica, sobre todas las cosas como hijos de Dios. Decimos, yo soy administrador de esto que el Señor me ha dado, soy administrador de todo lo que tengo, pero el dueño es el Señor. Él me lo da y yo lo tengo que cuidar, lo tengo que administrar. Hasta siempre yo hago mucho hincapié con las personas en la iglesia. Digo, esto no es nuestro. Si el Señor nos ha dado, entonces tenemos que cuidar más que lo que cuidamos en nuestra casa. Si en nuestra casa cuidamos la silla, cuando venimos al templo, a la casa del Señor, tenemos que cuidarla el doble. No porque no sea mía, no la voy a cuidar, sino que porque es del Señor y el Señor nos ha dado, tenemos que cuidar y administrar. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. ¿Alguien se anima a leer? ¿Quiere leer lo que dice? La versión que tengan. Tengo acá después otras para comparar. Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de tus cosechas. Otra versión dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Para cuántos de nosotros el Señor es lo más importante? Amén. Y dice, demuéstraselo. Si yo le digo a alguien, ay, sos re importante para mí, pero no se lo demuestro, ¿el otro va a creer que es importante para mí? No lo va a creer. La palabra dice, demuéstrale al Señor que Él es lo más importante. Hónralo con tus bienes, con tus primicias. Y esta versión sigue diciendo, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará comida ni bebida. Entonces, lo primero para que nuestras finanzas sean sanas es aprender a honrar al Señor. Lo primero que tengo que hacer es aprender a honrar al Señor. Demostrarle al Señor con mi dinero
que Él es lo más importante para mí. Honra, en hebreo, dice la palabra kabod y en griego timnao. En una significa dar peso o valor y en griego quiere decir poner un valor, reverenciar, premiar. Entonces, cuando yo estoy honrando a alguien, le estoy demostrando que tiene valor. Justamente como decía esta versión, le demuestro al Señor que Él es lo más importante para mí. ¿Y cómo aprendo a honrar a Dios? En Malaquías, si vamos a capítulo 1, Malaquías capítulo 1, verso 6 al 8, una versión dice en el título, reproches contra los sacerdotes. Dice, el Señor del universo dice a vosotros sacerdotes, que menospreciáis su nombre. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Vosotros le respondéis, ¿en qué forma menospreciamos tu nombre? Pues en que ofreciste sobre mi altar alimentos impuros. Pero volvéis a preguntar, ¿en qué te hemos mancillado? Lo hacéis al considerar que la mesa del Señor puede ser menospreciada. Cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, ¿no pensáis que está mal? Y cuando ofrecéis animales lisiados o enfermos, ¿no pensáis que está mal? Andad, ofrecerlos a vuestro gobernador. ¿Creéis que le agradaría y que os acogerá favorablemente? Entonces dice este pasaje que los sacerdotes estaban haciendo 3 faltas delante del Señor. Dice que no honraban a Dios, no temían a Dios y estaban menospreciando su nombre. Le presentaban delante del altar un animal impuro, un animal que no era perfecto, y dice, y todavía preguntan, ¿en qué te estamos menospreciando? ¿En qué te estamos deshonrando? Y estaban presentando cosa no agradable delante del Señor. El verso 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Te voy a pedir un poquito de tu agua. Gracias. No la había visto. Verso 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo mucho en su rebaño, que presentaba delante del Señor lo que estaba dañado, lo que estaba malo, lo que estaba feo. Y entonces en Malaquías, si seguimos capítulo 3, un capítulo que nosotros conocemos y solemos usar, dice, verso 7 en adelante, verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces, ¿en qué les decía que le habían robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Y dice, malditos eran con maldición por haber robado. Pero dice, traigan los diezmos al alfolí. ¿Y qué va a pasar? Va a haber recompensa. Entonces, una forma
de honrar a Dios y lo primero que tengo que hacer con mi dinero es apartar mi diezmo. Tiene que ser lo primero, antes de hacer cualquier cosa. Si cobré mi sueldo, cobré algo y digo, pero tendría que pasar por allá a pagar algo, lo primero antes que eso es apartar mi diezmo, apartar lo que le corresponde al Señor. Y hay promesa, dice el Señor, va a abrir las puertas de los cielos, va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Si ustedes siguen leyendo, dice, nos van a llamar dichosos. El Señor también, ¿qué va a hacer? Va a reprender al devorador, a aquel que nos quiere quitar aquellas cosas que son nuestras. Entonces, para honrar a Dios, lo primero que tengo que hacer es apartar mi diezmo. Y el diezmo es demostrarle al Señor que yo estoy siendo obediente con lo que Él me está pidiendo. Yo soy obediente al Señor cuando digo, Señor, esto te pertenece, esto lo voy a apartar y lo voy a llevar al alfolí el día que corresponda. Levítico 27:30. ¿Alguien quiere leer? Así participan conmigo. Levítico 27, verso 30. No se peleen. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová es, dice. Cosa dedicada a Jehová. No dice, es tuyo porque trabajaste y porque te lo ganaste y porque labraste la tierra y porque te lo esforzaste. Dice, es de Jehová. Cosa dedicada a Jehová. Amén. Así que ¿de quién es el diezmo? ¿A quién le pertenece? A Jehová. Si yo tomo algo que no me pertenece, si cuando me voy de acá me llevo este vaso, ¿qué voy a estar haciendo? ¿Qué van a decir ustedes? La pastora se robó el vaso, porque es un vaso que no me pertenece. Entonces, cuando yo cobro algo, cuando yo recibo algo y me quedo con esa parte que es de Jehová, que le pertenece, yo estoy robando al Señor. ¿Amén? ¿Venimos hasta acá? Entonces, ese 10% que a veces quizás el enemigo viene y me dice, bueno, pero hoy tenés muchas cuentas, lo vas a necesitar, estás seguro que vas a llevar esa plata y mirá si después te falta. Yo lo estoy robando. Si me lo estoy dejando, estoy robando algo que le pertenece al Señor. No es mío, es del Señor, le pertenece. Amén. Otra cosa que también hace que yo honre al Señor, que le muestre a Él que lo tengo en el primer lugar, que le estoy demostrando que es lo más importante para mí, son las primicias. Vamos a Deuteronomio 18:4. Acá hay micrófono, así que el que quiera leer Deuteronomio 18:4, levante la mano, el hermano le va a alcanzar el micrófono. Sin temor. Muy bien. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Amén. La primicia. ¿Qué es la primicia de mi grano, de mi vino, de mi aceite? Es aquello primero que yo recibo de algo. Si hay algo nuevo que voy a emprender, si hay algo nuevo que una nueva cosecha, un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento, lo primero que eso me dé, eso le corresponde
también al Señor. Así como dije que el 10% de mis ingresos son del Señor, eso primero que yo recibo también le corresponde al Señor. Si hoy construí un departamento y lo alquilo hoy en junio, el primer alquiler le corresponde al Señor. Eso es darle las primicias al Señor. Si planté un árbol de limón y esta es la primer cosecha, los primeros limones le corresponden al Señor. Eso es darle al Señor las primicias. El diezmo y las primicias son cosas que le corresponden al Señor. Son cosas que no es que nosotros podamos hacer uso de eso. Está estipulado que le corresponde al Señor y al Señor tengo que entregárselo. Proverbio 3:9, lo voy a leer. Decía, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mis frutos son todo aquello que yo pueda hacer, todo aquello que pueda conseguir. Y entonces esos frutos le corresponden al Señor. Cuando vamos a Josué 6, capítulo 7, seguramente ustedes recuerdan que qué iba a hacer el pueblo en Josué capítulo 6. ¿Alguien se acuerda? Fueron a una conquista. ¿Sí? ¿A qué conquistaron? Jericó. Pero había un mandato de parte de Dios. Esa conquista, aquello que ganaran en esa conquista, le correspondía al Señor. Así el Señor lo había dicho. Pero hubo una persona ahí, llamada Acán, que dijo, bueno, pero me gusta este vestido que había ahí, le gustaba, había otras cositas que le gustaban, me las voy a dejar. Se las dejó, las escondió y después de esa conquista de Jericó, fueron a conquistar Ai, que era un lugar mucho más chiquito, una conquista mucho más sencilla, como que si hoy construimos un edificio y mañana decimos voy a hacer una veredita. ¿Cómo no voy a hacer la veredita si hice un edificio? Pero ¿qué pasó? Cuando fueron, no pudieron conquistar, hubo muertes. Y entonces la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que ayer conquistamos esto y hoy no podemos conquistar esto? ¿Por qué? Porque hubo alguien que no obedeció el mandato del Señor y se quedó con algo que no le correspondía al Señor. Entonces, cuando yo me quedo con algo que le corresponde al Señor, ya sea un diezmo, una primicia, no es que solamente me lo quedo. Van a venir consecuencias que no van a bendecir el resto de mi economía. ¿Se entiende? Amén. Otra cosa con la que yo honro al Señor son mis ofrendas. Y hoy decía que con la obediencia estamos demostrando obediencia con nuestros diezmos, con nuestras primicias, pero cuando yo ofrendo al Señor, le estoy mostrando que yo estoy siendo agradecido con Él. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, de acuerdo a cómo hayamos prosperado la semana, de acuerdo a cómo nos haya ido, de acuerdo a mi agradecimiento, yo preparo mi ofrenda y digo, Señor, estoy agradecido por esto y ofrendo al Señor. Entonces ahí le estoy demostrando al Señor cuán agradecido yo estoy siendo con Él. Y hay algunas clases de ofrenda que después más al final vamos a ver. Y una cuarta cosa que podemos hacer con nuestro dinero y que el Señor nos pide son las limosnas. Y las limosnas son lo único que no están dedicado al Señor, sino que es algo que yo hago con el que yo tengo al lado. Alguien que está necesitado, alguien que está pasando una necesidad, esa ayuda que yo le estoy dando al Señor la cuenta como limosna. En Hechos 10, 4 hay un versículo que dice, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria de Dios. No es que cuando yo ayudo a alguien, bueno, ya está, lo ayudé, nadie se enteró, pasó. Hay alguien que tiene memoria y ese es Dios. Y dice que mis oraciones y mis limosnas suben a la memoria de Dios. El Señor tiene memoria
de lo que estoy haciendo. El Señor toma en cuenta esas limosnas. Ahora hay algo que quisiera dejar en claro en estas 4 cosas que son el diezmo, las primicias, las ofrendas y las limosnas. Son cosas todas diferentes. No es que yo pueda agarrar hoy mi diezmo y digo, ay, vi a aquel necesitado, entonces saco de mi diezmo y ayudo como que si fuera una limosna. No es que todos los domingos traiga un poco de mi diezmo y lo ofrendo, porque estaría dando un diezmo fraccionado. Cada cosa es individual, especial y única. El diezmo es el diezmo, lo aparto y lo traigo al Señor. La primicia es aquello primero que consigo y se lo doy al Señor. La limosna es algo que hago con el dinero de los 90% que me quedó, de ahí saco para mis ofrendas y de ahí saco para la limosna. ¿Se entiende? Amén. Cada una de esas cosas tiene un propósito diferente, entonces voy a usar parte de mi dinero diferente. No voy a usar el diezmo para hacer diezmo, ofrenda, limosna, primicia. No, cada uno tiene su propósito, su función. Ahora, a veces hay personas que dicen, pero pastora, yo hago todo eso. Aparto el diezmo, doy mis ofrendas, he sacado mis primicias, ayudo al necesitado. Igual no me alcanza. ¿Les ha pasado o no? ¿O han escuchado? Sí, suele pasar. Que hay alguien que viene y dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque hago todo esto. Ahora, hay algo que el Señor nos dio también, que es el razonamiento, ¿sí? El sentido común de las cosas. Y es que si yo gano hoy 70.000 pesos, no puedo salir y gastar 100.000, porque me van a estar faltando 30, indudablemente, y eso es así, es matemática, es usar el sentido común, y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, yo tengo que ser un buen administrador. Amén. Diga conmigo, tengo que ser un buen administrador. Amén. Ahora, cuando nosotros decimos, tengo que ser un buen administrador, tengo que cumplir con el Señor, con aquello que Él me manda, tengo que honrarlo. Hay enemigos que se presentan y a lo largo de la historia de la humanidad se han presentado, en la palabra se han presentado. Y el enemigo número 1 para nuestras finanzas sanas, ¿saben quién es? La codicia. Vamos a Proverbio, capítulo 1. Proverbios capítulo 1, verso 17 al 19. Se los voy a leer a la versión La Palabra. Y dice, ¿no ves qué inútil poner trampa a la vista de los pájaros? Se ponen emboscadas a sí mismos, atentan contra su propia vida. Ese es el destino de la avaricia. Quienes la practican no viven. Y en la lenguaje actual, verso 19 dice, acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo la vida. El enemigo número 1 para nuestras finanzas sanas es la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Es el deseo desmedido de querer conseguir algo. O veo que otro tiene algo y digo, pero yo también lo quiero tener. O hoy tengo algo de un modelo y mañana digo, pero me gustaría ya tener el otro modelo. Y vivimos en una sociedad que es consumista. El sistema trabaja para que nosotros todo el tiempo estemos consumiendo. Hoy salió un celular y mañana o dentro de 2 horas va a salir otro. La tecnología, los vehículos, en la moda, en un montón de cosas, el sistema es así. Entonces, querer tener algo en lo que no estoy en condiciones de tener, me lleva a eso,
a ser avaro, a decir, lo quiero tener y sé que no lo puedo tener, pero en mi mente, como lo quiero tener, no importa cómo voy a hacer, lo voy a tener. Voy, quizás lo compro con tarjeta, o le pido prestado a alguien el dinero, o sacamos un préstamo. Entonces, eso nos va quitando primeramente el decir, a ver, ¿qué es lo que quiere Dios con ese 90% que a mí me quedó de mi dinero? Porque el 10% le corresponde a Él. Ahora, ¿qué hago yo con el 90% que me quedó? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con ese 90%? Cuando yo no le consulto a Dios, muchas veces puedo caer en esto de este enemigo que es la avaricia, es decir, quiero tener esa posición social, o quiero tener esa determinada ropa de marca, o quiero tener determinadas cosas que quizás a veces el Señor ni es lo que está pensando, ni es lo que está mirando, pero nosotros los humanos muchas veces caemos en ese error de decir, bueno, pero todo el mundo lo tiene, yo también lo quiero tener, bienes materiales, que para que nosotros podamos tenerlos, muchas veces nos llevan a otra cosa, que es otro de nuestros enemigos, que son las deudas, ¿sí? Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros vamos en pos del sistema? En pos de decir, tengo que tener eso que el otro tiene, tengo que conseguir aquello que el otro que consiguió, o ¿por qué no puedo vestir una ropa que no sea de marca? Muchas veces tenemos que revisar nuestra identidad, si tenemos una identidad sana, si estoy sano emocionalmente, ¿qué propósito estoy siguiendo? ¿Cuál es el propósito que tengo marcado y planteado para seguir adelante? Muchas veces resolviendo esas cosas, resolvemos cosas de las finanzas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la identidad con las finanzas? Y tiene que ver. ¿Qué tiene que ver que no esté mirando mi propósito con las finanzas? Tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar eso? Tiene que ver con que yo pueda decir, yo puedo controlar eso que el consumismo me ofrece. Puedo controlar lo que el sistema me está ofreciendo, pero no porque yo lo pueda controlar, sino porque Dios me puede dar el control de decir, voy a tomar buenas decisiones. Ahora, cuando no podemos controlar eso, vamos al segundo enemigo de las finanzas, que son las deudas. Romanos 13:8 la primera parte dice, no deban a nadie nada a nadie, ¿sí? No deban a nadie nada. Y yo arrancaría diciendo, no le debamos a Dios ni los diezmos, ni las primicias, ni las ofrendas, y no le debamos nada a nadie de nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestro pariente. A nadie nada, dice la palabra. No dice, bueno, podés deberle a tu papá, podés deberle a tu mamá, podés deberle a tu abuela. No, dice, no le deban nada a nadie. Y Dios quiere darnos libertad. Cuando nosotros conocemos al Señor, decimos, el Señor me hizo libre. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros decimos, tuve esa experiencia, el Señor me hizo libre? Pero Dios quiere darnos libertad en todas las áreas de la vida. Y eso incluye mi economía, incluye que yo sea libre también de las deudas, que sea libre de la avaricia, que sea libre de la codicia. Entonces, no deberle nada a nadie me hace libre, porque la palabra, ustedes pueden buscar después cantidades de textos bíblicos que hablan de cuando le debemos. ¿Qué pasa con el que le debo? Dice, me convierto en esclavo de aquel que le estoy debiendo. Y cuando le presto a alguien y esa persona me está debiendo, dice que también eso aflige mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy pensando, ¿será que me va a pagar? ¿Será que me lo va a devolver? Ah, mira, se compró tal cosa y todavía no me devolvió lo que me debe. ¿O no les ha pasado? Nos suele pasar que hemos prestado y quizás nunca más nos devolvieron. Entonces, ¿cuál es el consejo?
antes de prestar y estar afligidos por decir, ¿será que me lo va a devolver? ¿Será que me lo va a traer de nuevo? Si tengo la posibilidad, si es algo que está a mi alcance, más vale, se lo regalo. Entonces digo, se lo regalé. Bendigo a esa persona con ese regalo y no estoy en mi mente, ay, le presté ese libro y nunca más me lo trajo. No, regálele el libro, hermano. Entonces ya no le aflige el corazón pensar que el otro no le va a devolver. En 2 de Reyes 4 hay una historia muy conocida. ¿Están todos bien? ¿Sí? 2 de Reyes 4 es una historia muy conocida, como les decía, y dice a partir del verso 1, una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo, mi marido estuvo siempre al servicio de Dios. Estoy leyendo el lenguaje actual, por ahí si les parece, o cambio a la otra, la Reina Valera. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y así arranca la historia. Dice que esta mujer pierde su marido y ella da unas características. Dice que era siervo de Eliseo y que era temeroso de Jehová. Pero yo le agregué otra característica, era un deudor, el pobre hombre. Porque si algún día mi marido se muere y yo digo, ay sí, mi marido era pastor y era temeroso de Jehová y servía al Señor y todo, pero me dejó esta terrible deuda, no lo voy a decir muy amorosamente, ¿no? Entonces, creo que como hombres del hogar y de la casa, ahora le voy a hablar a los hombres acá, no alcanza con decir, si sirvo al Señor, soy temeroso de Jehová, pero si me llego a morir a mi esposa le va a quedar terrible deuda. No, tenemos que velar por eso, porque no sabemos nosotros si vamos a tener tiempo de saldar nuestras deudas. No sabemos si salimos hoy de acá y mañana no podemos venir, ¿sí? Entonces, el esposo de esta mujer era temeroso de Jehová, pero era un deudor y hoy esa mujer se encontraba en una situación que era entregar a sus hijos si no encontraba una solución. Ahí seguimos leyendo y dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y después conocemos la historia. Amén. Él le hace una pregunta. ¿Qué tienes en casa? Y seguramente si nosotros hoy decimos, bueno, a ver, yo soy también ese siervo temeroso de Jehová que tengo una terrible deuda. O soy esa sierva de Jehová que también estoy endeudada. Y decimos al Señor, Señor, ayúdame a salir de estas deudas, tengo que pagar estas deudas porque nos puede pasar. Ahora el Señor dice, ¿qué tienes en casa? Hace esa pregunta y ella dice, tengo una vasija de aceite. Ahora la pregunta para nosotros con nuestras deudas es, ¿qué tenemos en casa? ¿Qué puedo llegar a hacer con lo que yo tengo? Puede ser algo material, puede ser un don, puede ser un talento, puede ser una habilidad. Si hacemos acá una entrevista y nos entrevistamos a ver qué sabes hacer bien, y quizás alguno me va a decir, ay, hago la mejor torta asada de acá de Villa Ángela. Bueno, gloria a Dios, porque con eso que tenés, con esa capacidad, vas a poder saldar tu deuda. ¿Qué era lo que esa mujer tenía? Una vasija de aceite. Con eso el Señor hizo el milagro. Pero no es que fue
y le pagó la deuda así como arte de magia. Ella tuvo que hacer algo, tuvo que poner algo de lo que tenía. Entonces, para nuestras deudas, para lo que yo hoy tengo que enfrentar, la pregunta es, ¿qué tengo en casa? ¿Con qué yo puedo resolver esta situación de deuda en la que me estoy encontrando? ¿Qué puedo hacer de más, aparte de lo que estoy haciendo, para poder cubrir eso que hoy me encuentro viviendo? Y dice que cuando ella hizo, cuando ocurre el milagro, lo primero que hizo fue pagar su deuda. Y con lo que le quedó, vivió. Amén. Muchas veces nosotros también estamos en situaciones así, decimos, tengo que pagar tal cosa, tengo que pagar la otra, me faltaría el dinero para pagar esto. Y quizás el Señor abre una puerta y podemos hacer algo, un trabajo, o recibimos algo, o alguien nos da algo, o lo que usted pueda imaginar. En este caso fue el milagro del aceite. Pero muchas veces nosotros no somos sabios como esta mujer en decir, lo primero que voy a hacer es pagar la deuda. Sino que quizás vamos y decimos, ay no, pero quería comprarme tal cosa, o quería hacer tal otra. Entonces, ¿qué hago con el dinero? Me lo vuelvo a gastar y la deuda me sigue quedando. La idea es que con lo que yo tenga en casa, que con lo que yo haga y con lo que el Señor abra las puertas, pueda resolver eso, porque el mandato es no le deban nada a nadie. Amén. Ahora, cuando ese milagro llega a mi vida, cuando esa puerta se abre y digo, voy a poder saldar mis deudas, hay una segunda cosa que tengo que hacer y es cambiar la forma en la que vivo. Porque si la forma en la que vivía antes me llevó a endeudarme, hoy tengo que adoptar otra forma de vivir para que yo no me vuelva a endeudar. ¿Se entiende? ¿Me explico? Entonces, había gastos que hacía de más, había cosas que hacía que quizás no eran tan importantes. La forma en la que vivo tiene que ser una forma ordenada. A la hora de comprar algo, hay una pregunta que nosotros usamos en nuestra casa. ¿Es realmente importante y necesario lo que vamos a comprar? Y usted hágase esa pregunta porque funciona. Muchas veces, por no decir el 50% de las veces, lo que vamos a comprar no es ni realmente importante ni realmente necesario. Más cuando tenemos niños y vamos a algún lugar, los niños ¿qué hacen? Quieren todo, ¿no? O no sé, los míos quieren todo. Ay, podemos comprar esto, podemos comprar lo otro, hasta cosas que ya tienen. Entonces la pregunta es, ¿eso es realmente importante? ¿Es realmente necesario? Porque si no es realmente importante y no es realmente necesario, voy a estar gastando mi dinero en algo que podría usar para otra cosa. O quizás en algo que después me va a faltar. Entonces, hay que ser ordenado. Dios es un Dios de orden. Amén. Y otra cosa que tenemos que aprender es a cuidar. Hoy yo les daba el ejemplo de la silla. Aprender a cuidar lo que el Señor nos da. Si Dios me dio algo, tengo que cuidarlo para que dure lo más posible, ¿sí? Para sacarle el jugo a las cosas, para que no tenga que estar comprando todo el tiempo o endeudándome porque algo se rompió, a veces por imprudencia, ¿sí? Yo no digo que no existen accidentes, se me puede caer el vaso y se puede romper, pero a veces porque somos descuidados o porque no practicamos el cuidar las cosas, se nos rompen, hay que reemplazarlas, y hoy reemplazar algo está complicado. Entonces tenemos que ser cuidadosos de aquello que el Señor nos da. Y hay otra frase que quería dejarles y es que las obras no son para tirarlas, ¿sí? Las obras no son para tirarlas. ¿Y de dónde saco esta frase?
Ustedes conocen la historia de cuando Jesús estaba frente a una multitud y todo el mundo quería comer y no había para darle de comer, y se acerca un niño que entrega también al Señor todo lo que tenía. No le dio el 10%, no le dio el primer pescado, no le ofrendó uno, le dio todo lo que tenía. Y el Señor, con eso que ese niño le entregó, hizo el milagro, ¿sí? Alimentó a la multitud. Pero después de alimentar a la multitud, ¿qué dice la palabra que hicieron? Sobró. ¿Pero qué hicieron con lo que sobró? Juntaron lo que sobró. Y dice que juntaron 12 cestas. Ahora, yo pensaba, ¿no? Cuando leía, a ver, Jesús era Dios. Si hizo tanta comida con esos peces y esos panes, había necesidad de decir, bueno, vamos a juntar lo que sobró. Si él podía el otro día hacer otra vez un montón de peces y un montón de panes. Pero creo que así como Dios es un Dios de orden y de cuidado, en eso también el Señor lo mostró. Juntó lo que sobró. ¿Y a qué voy con esto? No que de hoy para mañana nos vamos a transformar en acumuladores y vamos a guardar todo. No, ya eso sería otro extremo. Pero que muchas veces, porque nos sentimos bendecidos, porque nos sentimos honrados por el Señor y porque tenemos todo lo que necesitamos, no, esto ya no lo necesito, y desechamos muchas cosas que quizás no es lo que el Señor está esperando, o no estamos siendo buenos administradores con los recursos que el Señor nos da, porque total, mañana puedo ir y comprar. Entonces, hay cosas, hay sobras que no son para tirarlas, que son para cuidarlas, que son para recogerlas. Y también hay otra enseñanza. ¿Ustedes para quién creen que fueron esas 12 cestas? ¿Qué se imaginan ustedes? Para el niño. ¿De quién eran los peces y los panes? Del niño. Y él lo entregó al Señor. Miren lo que hace el Señor cuando nosotros decimos, bueno, Señor, te voy a dar todo esto a tu disposición. Yo creo que el Señor también hizo que se juntara eso que sobró para esa enseñanza. Cuando yo pongo a disposición del Señor, el Señor me lo devuelve y no multiplicado. Se lo devolvió 12 veces más, ¿sí? No se lo dio 2 veces más, ni le dio 5 veces más, le dio 12 veces más. Y 12 cestas, dice, que no sé cuánto habrá entrado en esas 12 cestas. Les decía recién que Dios es un Dios de orden. Él quiere que tengamos economías sanas. Para eso, aparte de honrarlo, tenemos que desechar la avaricia, las deudas, pero también hay algo que tenemos que hacer y es ser obedientes. Hay otra historia de una viuda que dice que cuando Elías la visita, esa viuda estaba, dice, por cocinar como una torta de harina, iba a comer ella y su hijo, y dice la palabra, y nos íbamos a dejar morir, porque ya no había más, era eso lo que había. Eso lo pueden leer en Primera de Reyes. Si quieren, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Versos 15 y 16. Verso 12, voy a leer antes. Dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
porque Jehová ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías, y comió él, ella, su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Amén. Esta mujer fue obediente a lo que Elías en ese momento le dijo. Hizo como él dijo, y esa obediencia trajo vida. Porque ella antes dice, íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Pero esa entrega y esa obediencia a lo que el Señor quería, no solamente que los sació, sino que los dejó seguir viviendo. Y eso es lo que espera del Señor con mi economía. No que se muera sin sanarse, ni que siga complicada el resto de mi historia, sino que yo pueda decir, Señor, yo quiero ordenar mis finanzas, quiero ponerlas a tu servicio, quiero hacer lo que me mandes a hacer, y el Señor va a dar vida. Amén. Aun cuando nosotros digamos, no, pero esto ya es, no puedo salir de esto. Hay estos ejemplos de estas mujeres, debían todo, no tenían más nada. Y cuando el Señor intervino y cuando ellas obedecieron, el Señor hizo la obra. Amén. Ahora hay otro enemigo de nuestra economía, que es la pereza. Mira la hormiga perezoso, dice Proverbio, ¿sí? Proverbios 10:4 vamos a leer. Dice en una versión del lenguaje actual, si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Otra versión dice, mano indolente empobrece, manos decididas enriquecen. Amén. Ahora la pereza, como el desorden y muchas cosas más, tienen que ver también muchas veces con nuestra vida espiritual. La pereza es un espíritu, ¿sí? Cuando nosotros somos perezosos decimos, no, mañana voy a ordenar esa pieza, y pasa mañana, y pasa pasado, y no la ordenamos. O mañana voy a ir a ver si consigo trabajo en tal lugar, pero hasta mañana ya fue otro antes que yo y me lo ganó. Entonces la pereza me lleva al desorden. Y yo decía antes, Dios es un Dios de orden. Y la pereza me lleva al desorden. Y en la economía me lleva a la pobreza. Entonces, cuando no hay motivación, cuando no hay disciplina, esa pereza también se puede adueñar de mí, como las deudas, como la avaricia, y también me llevan a entorpecer mi economía. Muchas veces por pereza otros han conseguido cosas que nosotros no hemos conseguido, porque somos perezosos, porque no tenemos ganas, porque nos falta el entusiasmo. Un montón de veces con vencer la pereza ya estaríamos ganando un montón de cosas que no teníamos noción. Amén. Entonces, ¿quién recuerda a los enemigos de nuestras finanzas sanas? Codicia, las deudas, la avaricia, la pereza. Amén. Cosas a las que tenemos que renunciar en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, como administradores, Dios nos dio cosas que nosotros tenemos que cuidar y utilizar con mucho cuidado, con mucho temor. Y una de esas cosas son nuestros recursos. Hoy la pregunta era, ¿qué tienes en tu casa?
Si yo les diría a ustedes, háganme un inventario, ¿qué tienen en su casa? No sé, estaríamos quizás hasta mañana acá cada uno anotando qué tengo en mi casa, qué tienen en su casa. Seguramente el Señor les ha dado un montón de cosas y si se pondrían a hacer el inventario, se darían cuenta de que Dios les ha dado aún más de lo que ustedes tienen en la noción o en la mente en este momento. Entonces hay recursos que el Señor nos dio que tenemos que cuidarlos, que algún día vamos a ir delante del Señor y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con ese auto que te di? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Llevaste a un hermano a algún lado? Hay historias de cantidades de hermanos que, Señor, dame un auto, cuando me dejes ese auto te voy a servir, voy a ir al anexo, voy a ir a la obra misionera. Y después el hermano tiene el auto y no lleva al hermano porque le va a ensuciar la alfombra, porque no quiere que se llene de polvo. Entonces, si yo le pido algo al Señor, y más si le estoy haciendo una promesa, no nos olvidemos de cumplir nuestras promesas delante del Señor. Amén. Dice la palabra, cuando al Señor hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Un montón de veces vamos delante del Señor y Señor, necesito que me des un trabajo, que me prosperes, que me proveas, pero después no puedo venir a la casa del Señor porque tengo que trabajar. Porque si cierro 2 horas antes, pienso en todas las personas que podrían pasar en esas 2 horas que yo no estuve porque me fui a la iglesia. Entonces yo a veces digo, el pobre Señor debe estar de allá arriba y dirá, ¿qué hago con el hermano? ¿Le doy el auto? ¿Le doy el trabajo? No se lo doy, porque si no se lo doy, capaz que se sigue congregando. Le doy el trabajo, deja de congregarse. Entonces, el Señor me va a pedir cuentas. El Señor me va a pedir cuentas de lo que yo hice con los recursos que Él me dio. Y no solamente de los recursos, me va a pedir cuenta de qué hice con mis capacidades. Yo decía, a ver, quizás acá está la persona que hace la mejor torta asada de Villa Ángela. Y el Señor me va a decir algún día, a ver, vos que sabías hacer la mejor torta asada de Villa Ángela, ¿qué hiciste con esa capacidad que te di? ¿La usaste? ¿No la usaste? ¿Te quedaste en tu casa viendo cómo otro hacía la torta asada? Entonces voy a dar cuenta también de mis capacidades. Cómo las utilicé, cómo las puse al servicio del Señor o no. Y otra cosa que también el Señor me va a pedir cuenta es cómo yo utilizo mi tiempo. Amén. Mis recursos, mi capacidad, mi tiempo. Y hoy en día hay millones de cosas que nos pueden robar el tiempo. Siempre las hubo, pero hoy en día más. Una de esas cosas es esto, las redes sociales. Estar tiempo mirando cosas y no haciendo nada. Entonces, el Señor me va a preguntar, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Lo administraste correctamente? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Y si cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, ya fuera que estoy fallando en darle al Señor lo que le tengo que dar, si me cuesta ayudar a un hermano, si tengo alguno de esos enemigos en mis finanzas, si es un área de la vida que yo digo, a ver, Señor, me gusta que me resuelvas todas las áreas de la vida, pero no me gusta que me toques las finanzas. O si yo estoy diciendo, no estoy siendo buen administrador con lo que el Señor me dio, tengo que buscar ayuda, ¿sí? El único secreto es ese, tengo que decir, Señor, necesito ayuda. Y si necesito más ayuda que ir al Señor, decir, tengo que acercarme al pastor, a la esposa del pastor, a un hermano, alguien me tiene que ayudar. Hay gente que le va a poder ayudar a resolver eso. Hay material cristiano que nos hablan del orden de nuestras finanzas. No hay mucho, pero hay. Y si leemos la palabra misma, hay personas que no siguen al Señor, pero usan la Biblia como un manual para sus finanzas. Hay gente que no cree en el Señor, pero diezma, porque encontró en el diezmo esa cosa que bendice su 90%. Entonces,
necesitamos ir a la palabra, necesitamos buscar ayuda si algo de esto nos está pasando, si hay algo con lo que no estoy pudiendo. Y antes le decía que había ofrendas que son especiales. En la palabra hay ofrendas que son memoriales, ¿sí? Si vamos a Levítico 2. Levítico capítulo 2, verso 2. Dice, la presentará luego a los sacerdotes, a aaronitas. Entonces el sacerdote tomará un puñado de flor de harina con el aceite, con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como una porción simbólica, ofrenda de olor grato para el Señor. Levítico 2:9 dice, el sacerdote tomará aquella ofrenda de cereal, una porción simbólica, y la quemará sobre el altar como una ofrenda de olor grato para el Señor. El verso 16 dice, como porción simbólica, el sacerdote quemará una parte del grano desmenuzado junto con el aceite y con todo el incienso, pues es una ofrenda para el Señor. Y si yo le pregunto a usted, ¿se acuerda cuánto usted ofrendó hace 3 meses? No me lo respondan, piénselo. ¿Se acuerda cuánto ofrendó el domingo pasado cuando vinieron al templo? Quizás usted no se acuerde, pero el Señor se acuerda de lo que nosotros le damos, así como se acuerda de las limosnas que hacemos con nuestro prójimo y dice que tiene memoria de eso. Hay ofrendas que tienen memoria para el Señor. Y acá dice cuando presentaban las ofrendas, cuando presentaban las primicias, dice eso tenía olor grato para el Señor. Cuando leemos en Marcos la historia de aquella mujer que vino y derramó todo ese perfume delante del Señor, algunos se preguntaban cuánto podríamos haber hecho con todo lo que ese perfume valía. Era algo muy costoso. Y sin embargo esa mujer dice que lo derramó delante del Señor. Y no solo eso, sino que dice ahí la palabra, y donde se predique el Evangelio se va a hablar de este hecho. Entonces esa fue una ofrenda de memoria para el Señor. O sea, fue algo que no solo el Señor recordó en ese momento, sino que dice hasta hoy, cuando nosotros prediquemos la palabra, se va a hablar de eso que esa mujer hizo. Esa mujer estuvo dispuesta a darlo todo. Cuando el Señor habla también de la viuda que fue y dejó solo 2 moneditas en la ofrenda. Y no por el hecho de que eran 2 moneditas, por el hecho de que lo dio todo. Y dice el Señor, esa mujer dio todo lo que tenía. Y hay ofrendas que también nos deja la palabra y justamente no para imitar. Está la historia de Ananías y Zafiras en Hechos 5. Dice que vendieron la heredad, fueron, se presentaron delante del Señor y ¿a cuánto la vendieron? A tanto. ¿Estás seguro que era ese el valor? Sí, era ese el valor. Después le preguntan a su esposa, ¿a cuánto vendieron la heredad? A tanto. ¿Y estás seguro que ese era el valor? Ese era el valor. ¿Y qué habían hecho los dos? En complot, habían mentido. Entonces, cuando mi esposo o mi esposa me dice, ay, este mes no vamos a dar el diezmo, vamos a dar el 8%, el 5%. Nunca yo tengo que ser aliado de la decisión de decir,
vamos a mentirle al Señor. Nunca, nunca, pese lo que pese, me cueste lo que me cueste, no tengo que ir a mentir delante del Señor con una propuesta que no honre al Señor, con mis finanzas. Como les decía de Cornelio, fue recordado por las limosnas que hacía, fue recordado por lo que daba. David dice la palabra cuando quería comprar el lugar, y dice, una persona se le ofreció y dice, no voy a darle al Señor ofrenda de sacrificio que no me cueste nada. Tengo que darle al Señor algo que me cueste, algo por lo que yo esté sacrificando. Y dar a Dios es un acto de fe. Amén. Nosotros lo hacemos por fe, así como conocimos al Señor por fe, aceptamos su sacrificio por fe, también decimos, Señor, yo por fe pongo mis finanzas en tus manos. Señor, yo por fe voy a creer que podés sacarme de esa deuda. Por fe voy a creer que podés cambiar el comportamiento que tenemos en nuestra familia de quizás gastos desmedidos, cosas que no son necesarias. Por fe voy a creer que puedo honrarte ayudando a mi prójimo. Por fe voy a creer que podés resucitar las finanzas que están muertas en nuestra familia. Ahora, necesito yo obedecer al Señor. En Génesis capítulo 26 dice la palabra que en la tierra vino hambre, vino escasez y vino crisis. Ya había sucedido antes. No sé si estaban viviendo en Argentina esta gente, pero bueno, les había sucedido. Ya en Génesis 12, si ustedes van y leen, Génesis 12 dice, había escasez, había hambre y había crisis. Pero en Génesis 12 dice que Abraham, sin que nadie lo mandara en esa situación, se va a Egipto, buscando resolver el hambre, la escasez, la crisis. Él dijo, algo tengo que hacer, me voy a Egipto, me voy al mundo, a ver qué puedo resolver. No solo se fue a Egipto, sino que en Egipto mintió de que su esposa era su hermana. Eso le trajo consecuencias. Ahora vuelve a suceder lo mismo en Génesis 26. Había hambre, había escasez y había crisis. Y ahí Dios le habla a Isaac, el hijo de Abraham, y le dice que no se mueva de la tierra, que vaya a la tierra que él le iba a mostrar. Vamos a Génesis capítulo 26. Verso 2, y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amén. Muchas veces cuando estamos en hambre, en escasez, en crisis, vamos a estar tentados a decir, bueno, me voy a Egipto, me voy al mundo a ver qué me ofrece, me guardo el diezmo a ver si me alcanza, este mes no voy a ofrendar a ver si me rinde un poco más. Están esas situaciones, pero en Abraham vemos que eso no le dio resultado. Ahora Isaac, Dios le dice, quédate en la tierra que yo te voy a mostrar. Y el verso 4 dice, multiplicaré tu descendencia, verso 12 y 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Dios. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Amén. Isaac hubiese podido hacer lo mismo, decir, bueno, hay hambre, hay crisis, hay escasez, me voy a Egipto a ver qué pasa. Sin embargo, ¿qué hizo? Obedeció a Dios, le dijo, vas a ir a esa tierra, te vas a quedar en esta tierra. Y esa obediencia dice que lo enriqueció, lo prosperó, lo engrandeció y lo hizo muy poderoso. ¿Pero qué hizo Isaac? Obedeció. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿a costa de qué voy a conseguir lo que quiero? ¿A costa de qué un montón de veces voy a mover
o voy a dibujar mi economía. ¿A costa de qué? Dice que estas personas, las que tuvieron resultados, hicieron una cosa: obedecieron. Las viudas obedecieron lo que los profetas le decían. Isaac obedeció lo que Dios le estaba hablando. Entonces, no hay, creo, otra receta ni otra forma que obedecer. Amén. Obedecer y tomar la Biblia, la palabra, como mi manual para las finanzas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué espera Dios que haga con esto? ¿En qué estoy actuando mal? ¿Qué estoy haciendo mal para obtener estos resultados? ¿Qué puedo hacer mejor para que los resultados cambien? Y en esta noche quiero que nos podamos poner de pie. Y no sé si usted vino preparado o no, pero la palabra habla de ofrendas memoriales, de ofrendas que quedan en la memoria del Señor. Habla de ofrendas de sacrificio, de entregarle todo, decir: Señor, te doy esto y sé que en tus manos podés hacer un milagro, sé que podés hacer algo con esta situación que yo estoy viviendo. Así que lo invito a que usted pueda tomar una ofrenda en su mano. Lo que usted tenga en su corazón, en su billetera, lo que usted haya traído en esta noche, y que pueda orar al Señor con su ofrenda en su mano, primero agradeciéndole al Señor, dándole gracias al Señor porque no solamente nos da la vida, los recursos, la capacidad, el tiempo, sino que nos da la oportunidad también de tener la palabra como modelo, como manual para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque hasta este momento nos has sostenido. Gracias porque podemos estar en esta noche en este lugar. Gracias porque podemos cerrar esta semana, Señor, esta semana laboral en tu casa. Gracias porque eres un Dios bueno, Padre, un Dios proveedor, que aun cuando no nos damos cuenta, Señor, estás proveyendo para cada una de nuestras necesidades. En esta hora, Señor, quiero que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tú nos muestres, Señor, si en algún momento te hemos deshonrado. Padre, si no te hemos honrado con nuestras finanzas, si nos hemos quedado con cosas que no son nuestras, ya sea dinero que a ti te correspondía, o quizás algo de algún hermano, Señor, que tomamos prestado y nunca devolvimos. Padre, que tú nos traigas libertad en nuestras finanzas. Señor, así como tú nos hiciste libre un día, en esta hora declaramos libertad sobre nuestra situación financiera. Declaramos, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que así, Señor, como nos rescataste de muchas situaciones, también te interesa a ti más que a nadie, Señor, que nuestras finanzas puedan ser sanas, que nuestras finanzas puedan estar en orden. Señor, en esta hora te pedimos perdón si alguna vez alguien golpeó nuestra puerta y estaba necesitado y simplemente dijimos no tengo o no puedo y no era la realidad de nuestro momento. Padre, te pedimos perdón si muchas veces quisimos engañarte con lo que te estábamos trayendo. Quizás, Señor, te decíamos, esta es mi ofrenda, este es mi diezmo, y no era así. Padre, que tú puedas traer convicción de pecado, Señor, en esta hora a nuestras vidas, si algo de eso hemos hecho. Y en esta hora reprendemos todo espíritu de pereza que se pueda mover en nuestras vidas. Todo espíritu de escasez, todo espíritu de pobreza lo echamos fuera de nuestra vida, de nuestras familias. Padre, todo espíritu de deudas, Señor, que tú nos des las estrategias, nos ayudes, Señor, a arreglar esas situaciones, a saldar esas deudas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a consultarte a ti, Padre, qué es lo que tú esperas, lo que tú anhelas que hagamos con nuestro dinero.
Padre, perdón si muchas veces hemos tomado decisiones a la ligera. Perdón si hemos tomado alternativas o caminos incorrectos y eso nos ha traído consecuencia. En esta hora queremos consagrar nuestra economía a ti. Queremos consagrar nuestras finanzas a ti. Queremos ser obedientes, Señor, obedientes como fueron muchos de aquellos ejemplos en la palabra. Señor, queremos depositar nuestra confianza en ti y saber que no solamente trabajamos y nos esforzamos porque lo hacemos nosotros, sino que porque es dádiva tuya, Señor, porque tú nos fortaleces, porque nos das la fuerza, porque nos das la vida, porque provees de ese trabajo que tenemos. Padre, y si hubiera alguien en esta hora que está necesitando un trabajo, declaramos que tú abrirás puertas, Señor, abrirás puertas de bendición, que tú abrirás puertas laborales. En esta hora que tú puedas abrir, Señor, esos lugares, esas puertas que quizás se han cerrado, pero declaramos y consagramos, Señor, este tiempo a ti. Padre, bendigo la ofrenda que tus hijos han tomado en su mano. Señor, que esta sea una ofrenda de sacrificio, una ofrenda de memoria delante de tu trono. Y Padre, tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de tus hijos. Hay seguramente algún pedido especial, algo que quieren consagrar, algún perdón que, Señor, quizás quieren pedirte en esta hora. Que tú los estés tomando, Señor, que tú los estés dando esa tranquilidad de que, Señor, esa ofrenda va delante de tu trono con olor grato. Gracias, Padre, porque eres el dador de todas las cosas, el dador de toda buena dádiva para nuestra vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. ¿Bendecido? ¿Sí? ¿Aprendimos mucho? Ay, ¿cómo ponemos en práctica todo lo que dijo la pastora? Pero va a ser posible. Amén. Aparte, tenemos ahí el manual, que lo tenemos desde siempre, pero a veces no lo aplicamos. Y que sea un tiempo para transicionar en nuestra economía. Amén. Oramos para despedirnos. Mañana a las 10 están citados los niños, van a hablar sobre las misiones, tienen que venir con banderitas o pintados, ¿no, seños? ¿Dónde están las seños? No las veo, sí. A las 10, a las 18 van a estar con la pastora Valeria los pre y los ados, y a las 21 van a estar con el pastor Sergio, y el domingo, en los doble culto, vamos a estar con los dos también, y con los hijos también, en una celebración familiar. Amén. Oramos para despedirnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tantas enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú tienes la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras deudas. Señor, a todo lo que tenemos ahí, dudas, Señor, tú tienes respuestas todas correctas y todas llegan en el momento justo. Gracias, Señor, por habernos enseñado, hablado en esta noche. Bendecimos a la pastora Valeria, bendecimos su economía, Señor, y todos sus sueños, sus anhelos y los de sus hijos, de su esposo, se hagan realidad en este tiempo. Gracias, Señor. Bendícenos cuando volvemos a casa. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana y nos vemos el domingo.